In progress. Hola, buenas tardes. Estoy grabando de nuevo la cuarta sesión del curso de protocolos porque el día que lo hicimos en directo no quedó grabada correctamente la clase y me la estáis pidiendo varios de vosotros, así que disculpad por la tardanza. Lo que vamos a ver ahora no está incluido en el temario del curso, es un extra que os estoy ofreciendo porque me parece interesante. Vamos a hablar de dos cuestiones que son interesantes, como la primera es la mantenibilidad, cómo tener en cuenta que las instalaciones van a tener que ser mantenidas en el futuro y cómo prevenir el mantenimiento, que está directamente relacionado con el comportamiento de las instalaciones, con indicadores tan importantes como la disponibilidad o como las horas de funcionamiento. Y luego en concreto vamos a hablar de una estrategia que es la del TPM, el mantenimiento productivo total, que está probada en distintos sectores y en distintos tipos de empresas y que da muy buenos resultados para reducir las intervenciones de mantenimiento. Bueno, pues vamos a empezar hablando de mantenibilidad. Lo que os voy a contar ahora está extraído de una norma, de la norma 1, que voy a poner ahora el número a continuación, y habla de cómo considerar, da unas pautas a la hora de considerar el mantenimiento desde la fase de diseño de la instalación. Todo lo que seamos capaces de prevenir, de tener en cuenta durante la fase de diseño, va a redundar en un mejor funcionamiento de nuestros sistemas, en una mejor operación y por lo tanto en unos mejores resultados de explotación. ¿Qué sucede con el mantenimiento? Pues que no se suele tener en cuenta en la fase de diseño, nos acordamos de él cuando ya estamos inmersos en la explotación. Lo que vamos a ver ahora, en estos 15 minutos aproximadamente, son cómo especificar la mantenibilidad, indicadores, evaluación, contexto y referencias. Yo en concreto voy a sacar la información de la norma 1EN 60706-2. Lo podéis consultar en la web de AENOR. Aquí define la mantenibilidad como la probabilidad de que una determinada acción de mantenimiento sobre un elemento bajo unas condiciones de uso dadas pueda realizarse dentro del intervalo de tiempo establecido, siempre y cuando llevemos a cabo el mantenimiento en las condiciones determinadas utilizando unos procedimientos y unos recursos concretos. La definición en sí misma es interesante porque para poder ejecutar correctamente el mantenimiento se tienen que cumplir una serie de requisitos. Asimismo, cuando hablamos de que un elemento es mantenible, estamos hablando de la capacidad para que seamos capaces de mantener o restaurar el estado en el que cumple la función para la que fue diseñado. Si es para dar tanta carga o si es para limpiar tal cantidad de impurezas, para lo que sea. Siempre y cuando este mantenimiento se realice de nuevo en unas condiciones y respetando unos procedimientos y con unas personas con una determinada cualificación. El mensaje de esta pequeña presentación es que es muy necesario tener en cuenta el mantenimiento desde la fase de concepto y definición de la instalación, porque todas las medidas que se tomen en esta etapa van a repercutir en la explotación. Y es mucho más sencillo hacer un cambio en la fase en la que estamos en el papel que cuando ya está montada la planta, cuando están montadas las máquinas. Por lo tanto, el mensaje es que tengamos en cuenta el mantenimiento desde la fase de concepto y definición, diseño y desarrollo, cuando se fabrica, cuando se opera y en la fase de eliminación. La mantenibilidad, es decir, la capacidad de mantener las instalaciones dentro de un periodo determinado y la capacidad de retornarlo a la función para la que fue concebida, es una característica que se incorpora en la fase de diseño. Y sus resultados afectan y esta característica afecta a los resultados de explotación. Fijaos, este indicador, uno de los indicadores básicos, que es la disponibilidad. Por cierto, tenéis una norma UNE también relacionada con indicadores de mantenimiento. La definición más sencilla que podemos hacer de disponibilidad es esta. Si suponemos que el tiempo de medio entre fallos es constante, cosa que ya sabemos que no es así, pero si suponemos que el tiempo medio entre fallos fuera constante, la disponibilidad se definiría como el tiempo medio entre fallos partido del tiempo medio entre fallos más el tiempo medio de reparación, el mean time to repair. Por lo tanto, cuanto más pequeño sea el tiempo de reparación, es decir, cuanto más sencilla sea de mantener la instalación, más alta será la disponibilidad.
Debemos especificar la mantenibilidad como un requisito de contrato. Aquellos que estáis en el lado del cliente, pedidlo. Los que estéis en el lado del suministrador, debéis explicar a vuestro cliente que esto es algo que le va a beneficiar en el futuro y eso a lo mejor justifica que vuestro precio es más alto que el de la competencia, pero va a tener una repercusión clara y positiva en los resultados de explotación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como clientes especificar qué esperamos en cuanto a mantenibilidad de la instalación. Es muy conveniente definirla como un requisito de contrato y estos requisitos se pueden especificar de manera cuantitativa o cualitativa. Entre las características que podemos utilizar para especificar de manera cuantitativa la mantenibilidad está el tiempo de mantenimiento activo, el tiempo de mantenimiento correctivo activo, el tiempo de mantenimiento preventivo activo, el tiempo de acceso, cómo vamos a acceder a las instalaciones. No es lo mismo tener que montar un andamio que necesitar una grúa enorme que está de difícil acceso y de difícil localización. No es lo mismo. No es lo mismo acceder por un lugar sencillo que tener que montar andamios o infraestructuras dentro de equipos complejos o tener que llamar a personas que trabajan pues colgadas o que hacen trabajos en altura. Luego también podemos especificar el número de horas de mantenimiento en función del número de horas de la instalación como requisito de contrato o el número de personas necesarias en la intervención y la cualificación que lo vamos a ver a continuación. En cuanto a las características cualitativas, también podemos especificar qué nivel de habilidad de los operarios será necesario para realizar los trabajos. Es decir, no me vale que haga falta muy poco tiempo si la persona que lo tiene que hacer solo hay 3 en el mundo y están difícilmente localizables. Hemos visto que hay tecnología que nos ayuda a limar estos problemas, pero puede ser un requisito de mantenimiento, una especificación que exijamos en contrato. La accesibilidad, de nuevo, la necesidad de herramientas especiales, pues lo vemos muy claro en el caso de equipos criogénicos que necesitan herramientas muy específicas. Bueno, pues si no las tenemos nos puede complicar el mantenimiento. La normalización. Claro, si nosotros necesitamos repuestos muy específicos que no están estandarizados, que no están normalizados, nos va a complicar la adquisición de estos repuestos y por tanto nos va a alargar el periodo de mantenimiento. El acceso, como de sencillo es el acceso para realizar inspecciones visuales, no es lo mismo poder ver a simple vista que necesitar pues, un endoscopio u otro tipo de técnicas para ver cómo está la instalación o los equipos por dentro. Y el alcance y extensión de los manuales técnicos. Bueno, pues esto caería dentro de la especificación de las características cualitativas. ¿Cómo saber cómo está mi instalación desde el punto de vista de mantenibilidad? Pues de nuevo, vamos a ver de qué forma podemos medir el punto del que partimos y de qué manera podemos enfocar la mejora en aquello que tengamos más débil. Pues, ¿qué medir? Pues características que están relacionadas con la mantenibilidad, relacionadas con el diseño, con el personal y las condiciones de trabajo o con la necesidad de apoyo logística. Yo os voy a dar una serie de características y luego os digo de qué norma están sacadas, pero por ejemplo podemos medir atributos relacionados con el diseño como la accesibilidad, la facilidad de montaje o desmontaje, la estandarización, lo que os estaba diciendo, la simplicidad, la capacidad para identificar averías, es decir, tengo una medida de vibraciones que me avisa de cuándo está a punto de pararme el compresor, sí o no. La capacidad para vigilar los fallos, la modularización, es decir, si yo puedo ir aislando modularmente, y la tribología. Luego, atributos relacionados con el personal de mantenimiento y con las condiciones de trabajo, podemos medir la ergonomía, la formación y el entorno. Y atributos relacionados con la necesidad de apoyo logístico, pues podremos medir la accesibilidad de repuestos, a herramientas y útiles, la documentación, la relación con el fabricante, la organización del personal y la coordinación entre departamentos. Bueno, aquí pongo la norma de la que he sacado los ejemplos. Entonces, por ejemplo, si estamos, valga la redundancia, si estamos evaluando cómo es nuestra estandarización, pues si nosotros tenemos elementos fácilmente compatibles con otros que hay en el mercado, tendremos un 4. En cambio, tenemos un 0 si tenemos una mala estandarización. Igualmente, ¿qué capacidad de vigilancia tenemos? Si tenemos un buen sistema de vigilancia, pondremos un 4 en esta característica, y si tenemos muy mala capacidad de vigilancia, un 0.
idénticamente con la documentación. No tenemos nada de documentación, no tenemos manual, no tenemos una guía de fallos más frecuentes y qué hacer, pues un 0. Si lo tenemos y es muy bueno, pues un 4. Y de esta manera acabamos llegando a este tipo de mapas que son radares que nos indican dónde tenemos una buena situación, pues por ejemplo aquí en la relación con el fabricante, mala en lo relativo a identificación de averías antes de que sucedan o a tribología. Pues lógicamente donde tenemos que empezar a atacar, donde tenemos una mala situación. Igual con otros indicadores relacionados con mantenibilidad nivel 1, pues como puede ser la coordinación entre departamentos, el entorno, la organización del personal o la formación. En este caso vemos que está muy floja. Entonces, de esta manera podemos analizar de manera global cómo está nuestra instalación en lo relativo a las características de mantenibilidad. Una vez que hemos medido, debemos ser capaces de identificar las oportunidades de mejora, esto que llamamos mejora enfocada, ahora os lo contaré, analizar cómo va evolucionando la situación que tenemos con nuestra propuesta de mejora, teniendo en cuenta que el mantenimiento debe aportar valor. Y una vez que nos hemos puesto a trabajar en aquello que tenemos más débil, seguir evaluando, seguir evaluando cómo vamos evolucionando. Después de haber medido y ver cómo estamos, se debe contar con el equipo de mantenimiento para diseñar las mejoras y tened en cuenta que muchas de las mejoras no se pueden desarrollar, no se pueden diseñar en campo porque no se ve lo que está, en oficina, porque no se ve lo que está pasando. Tiene que ser en campo donde hagamos este tipo de cambios o por lo menos que veamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estorba, dónde estorba una pared, dónde estorba un techo, etc. Y ahora, yo sé que contar esto aquí grabando un vídeo es fácil, sé que es muy complicado defenderlo delante de algunos jefes de equipo, delante del responsable de compras, sé que es complicado, pero tened en cuenta que al final los que estáis en operación y en mantenimiento sois los que os vais a enfrentar el problema y solo nos vamos a acordar de que algo no es mantenible cuando tenemos encima el problema, cuando hay que desmontar un techo, cuando no sale por la puerta. Entonces, ¿cuándo nos vamos a acordar de Santa Bárbara? Pues cuando truena. Es vuestra responsabilidad hablarle de mantenibilidad a quien sea el responsable en cada situación, sea cliente, suministrador o director financiero, que es el que tiene que aprobar las partidas presupuestarias. Entonces, habladle a cada uno en su idioma. Los ingenieros tendemos mucha tendencia a dar por hecho que quienes nos están escuchando, nuestros interlocutores, tienen la misma lenguaje técnico que nosotros, el mismo conocimiento, y eso es una mentira como una casa. Es como si se nos ponen a hablar en términos financieros, los financieros no los entendemos. Tenemos que adaptar el discurso a quien tenemos enfrente. Entonces, a cada uno le va a doler una cosa diferente. A algunos le van a doler el tema de las indisponibilidades o la necesidad de recursos o la necesidad de personal cualificado que luego nos cuesta la vida misma encontrar a soldadores, por ejemplo. Bueno, pues a cada uno se le habla en su idioma. Si estamos hablando de dinero, hablamos en euros. La diferencia, a lo mejor, entre hacer una inversión más pequeña al principio, a la larga, al cabo de 20 años de funcionamiento, se traducen muchas más interrupciones de servicio, de horas de funcionamiento, por lo tanto, la empresa pues a lo mejor no alcanza la rentabilidad que estábamos buscando, ¿vale? No es lo mismo tener una instalación que falla 4 veces al año a una que falla 1. Aunque al principio sea más cara una que otra, porque aquí la opción B es más cara, pero a la larga acabamos teniendo mejores resultados. Y luego que sepáis que hay determinadas herramientas de gestión de organizaciones o de gestión de proyectos que llevan implícita la mantenibilidad. Algunas de ellas son el ANFE, que os he hablado de ella, el análisis de modo de fallos y sus efectos, el análisis del árbol de fallos, el AAF que tengo yo puesto aquí, que lo podéis encontrar también en una norma UNE relacionada con análisis causa-raíz, el RCM o la mantenimiento centrado en la fiabilidad, que también os he dejado un enlace que nace en el sector de la aviación, o el TPM, que es el mantenimiento productivo total, del cual os voy a hablar ahora un poquito, ¿vale? Como última sugerencia, debemos considerar la mantenibilidad desde la fase de proyecto y a lo largo de todo el ciclo de vida. La fase de proyecto es esto que os acabo de contar y el ciclo de vida está más relacionado con estas estrategias que os he mencionado en la diapositiva previa. Tened en cuenta que la oportunidad de creación de vida, de valor relacionado con el mantenimiento, se centra fundamentalmente en las etapas de diseño, ¿vale? Aquí
tenemos una oportunidad enorme de reducir costes, de reducir fallos, de reducir averías cuando estamos en fase de idea, fase de papel. Más adelante es mucho más complejo, por lo tanto, haced valer vuestro conocimiento cuando estemos en fase de diseño, ¿vale? Bueno, os dejo aquí las referencias, las normas en las que me he basado, que sepáis que existe otra norma también que podéis buscar, que es la de análisis causa-raíz de los incidentes, en la cual también hay información bastante interesante sobre cómo prevenir averías y cómo prevenir fallos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la primera de las presentaciones. Y ahora, si nos centramos en estrategias, os quiero hablar de una en concreto, que es el TPM. En esta primera parte os he hablado fundamentalmente de fase de diseño y ahora lo que os quiero hablar es de fase de explotación. Entonces, dentro de la fase de explotación, me gustaría que supierais que existe una serie de estrategias que nos ayudan a trabajar mejor dentro de las organizaciones, integrando al personal de operación dentro de la estructura de mantenimiento, asignándole tareas pequeñas de mantenimiento. Os cuento de qué va esto. Antes de empezar, quiero decir que esta forma de trabajar tiene más de 100 años, 100 y pico años. Efectivamente nace en el sector de la automoción, pero ahora se hace extensiva a muchos otros sectores. Aunque lo veáis imposible, no lo es. Yo he visto organizaciones que funcionan de esta manera, como os voy a contar ahora. Es cierto que si la empresa ya está funcionando con los departamentos muy estancos, el de operación y el de mantenimiento, pues es mucho más difícil que funcione que en el caso de una empresa que nace ya operando bajo la filosofía de TPM. Bueno, TPM es la abreviatura de mantenimiento productivo total y brevemente os diré que es una estrategia que busca la máxima efectividad de los equipos, minimizar las averías, las paradas, los defectos de calidad y que busca la participación de todos los empleados. Por lo tanto, es un proyecto de empresa. Se olvida el enfoque tradicional de producción frente a mantenimiento y se implica en el cuidado de la instalación a toda la plantilla. Obviamente, las grandes paradas, una revisión de un compresor, de una turbina, de un cambio de un catalizador, eso no lo puede realizar el personal de operación. Pero hay determinadas tareas pequeñas relacionadas con vigilancias de fugas, engrases, pequeños ajustes que sí pueden hacer y que redundan en beneficios muy grandes porque permiten identificar averías justo al comienzo, agilizar las reparaciones y localizar comienzos de grandes problemas. ¿Qué persigue esta filosofía o esta metodología? Reducir las averías, aumentar la eficiencia global de la instalación, que los operarios sean diestros y comprendan que tienen entre mano y que estemos trabajando con equipos que sean capaces de autogestionarse. No me voy a entretener demasiado porque se nos va por completo del alcance de este curso, pero sí que os diré que hay un indicador que es base en todo este sistema de gestión, que es la OE, la Overall Equipment Efficiency, la eficiencia global, que es el resultado de multiplicar la eficiencia por el rendimiento por la calidad. Bueno, que mide en un único indicador todos los parámetros fundamentales en la producción. Hay una serie de cuestiones que pretende eliminar, que al final nosotros vamos perdiendo producción por pérdidas de disponibilidad, de rendimiento o de calidad, ¿vale? Entonces, es una metodología que ataca de manera global todas estas pérdidas. Sin entretenerme demasiado, os diré que el TPM se apoya en una serie de pilares. Cada uno de estos pilares se va desarrollando mediante una serie de herramientas y de estrategias. Hay algunos bastante interesantes como son la mejora enfocada, es decir, medir para saber cuáles son los elementos que están dando mayor número de incidencias que perjudican o que repercuten en la disponibilidad, en el rendimiento o en la calidad y atacarlas a ellas con una sistemática que está muy relacionada con el análisis causa-raíz. Asimismo, se promueve el mantenimiento autónomo. Esto se refiere a que los trabajadores sean capaces de gestionar pequeñas tareas de mantenimiento, ¿vale? Se previene el mantenimiento mediante la introducción del concepto de mantenibilidad en todas las fases, en todas las etapas del ciclo de vida de la instalación. Y se trabaja la polivalencia y el desarrollo de capacidades de todos los miembros del equipo relacionadas con el mantenimiento. Vale. Al final, ¿el mantenimiento qué pretende? Pues el mantenimiento lo que pretende es aportar valor a la organización, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que sería definición pura, de la UNE 13.306, mantenimiento sería la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión
realizadas durante todo el ciclo de vida de un elemento destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desempeñar la función requerida. Todo el ciclo de vida, es decir, desde la fase de diseño, la fase de explotación, incluso la fase de desmantelamiento. El mantenimiento quiere apoyar o trabajar para la disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil de la instalación y el cumplimiento de un presupuesto. Por eso, técnicas como esta, o metodologías de trabajo como el TPM, que lo que hacen es reducir las intervenciones, ayudan a conseguir estos objetivos globales de las empresas. Bueno, tendremos o estaremos trabajando para cumplir un objetivo de disponibilidad, de fiabilidad y asegurar la vida útil de la instalación, siempre asegurándonos que cumplimos un presupuesto. Y me voy a parar aquí en esta diapositiva y ya vamos a terminar. Tened en cuenta que en la disponibilidad, que es uno de los indicadores por excelencia de cualquier organización, influye el tiempo de funcionamiento y el tiempo de parada. El tiempo de funcionamiento se relaciona con la fiabilidad, la calidad del mantenimiento y la calidad de la operación. La fiabilidad depende muchísimo del diseño de los equipos, de los materiales, de la redundancia. No es lo mismo tener una bomba que tener dos, que tener tres, y de cómo esté montado. El mantenimiento se refiere a que en función de la calidad de la reparación que nosotros hayamos hecho, vamos a tener un mayor o menor tiempo de funcionamiento. En función de la calidad de los repuestos, de los materiales y de la calidad del preventivo que estemos haciendo, nosotros vamos a tener un mayor o menor tiempo de funcionamiento. Y también interviene la calidad de la operación. ¿Estamos haciendo sufrir a nuestras instalaciones? ¿Estamos teniendo transitorios muy fuertes? ¿Lo estamos cuidando? ¿Está implicado el departamento de operación en el mantenimiento? ¿Vale? Y en la otra pata tenemos el tiempo de parada, que vuelve a estar relacionado con la mantenibilidad. Otra vez, si es accesible o no lo es, qué tipo de cualificación necesitamos, si es normalizado o no los repuestos que estamos utilizando. Está relacionado también con cómo hayamos hecho el mantenimiento, cómo esté organizado, teníamos gente suficiente para hacerlo, tenemos técnicas de diagnóstico que nos permiten anticiparnos a los problemas, está planificado, hacemos bien el preventivo nos permite seguir funcionando, nos permite detectar los fallos antes de que sucedan, y está relacionado también el tiempo de parada con los retrasos. Retrasos en la entrega, en los permisos, en la ejecución de los trabajos, ¿vale? Y en la consecución de medios. Entonces, un indicador tan importante en una instalación como es la disponibilidad se ve afectado por muchos otros elementos, por muchos otros factores, y al final nosotros debemos tenerlo en cuenta desde la fase de diseño hasta la fase de explotación. Desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, es un error monumental considerar como cosas separadas la explotación y el mantenimiento. Sé que se hace así en muchas organizaciones, pero me parece un error garrafal. Hay que intentar integrar porque, como veis, es que están combinados completamente ambas cuestiones. Os sugiero que os planteéis qué tipo de mantenimiento se puede hacer en la instalación, cuál es el papel de producción, cómo va a coordinarse con mantenimiento, y que a partir de ahí, aparte de lo que hemos visto en el curso, aparte de que os he lanzado la idea de que consideréis el mantenimiento en todas las etapas, en todas las fases del ciclo de vida de una instalación, consideréis qué vais a hacer durante la fase de explotación y que sepáis que existen metodologías específicas para integrar el mantenimiento y la explotación y trabajar todos juntos para conseguir un objetivo global de mayor disponibilidad de la instalación, y por lo tanto mayor disponibilidad siempre redundará en un beneficio para la explotación. Bueno, pues hasta aquí era lo que os quería contar. Están subidas en el grupo de LinkedIn estas presentaciones, y tenéis enlaces que también os pueden resultar interesantes, y como siempre os digo, si tenéis dudas, pues preguntáis. Espero que os haya resultado interesante lo que hemos visto hasta ahora, que no sé si alguno lo conoceríais o no. Entre las personas que había el otro día conectadas no salió nadie que lo conociera, o por lo menos no lo dijo. Y bueno, pues hemos ampliado un poquito y hemos complementado lo que habéis visto en el programa. Hasta aquí. Muchas gracias, y para lo que queráis me tenéis por el correo. Un saludo.